Muy buenas tardes, muy queridas fieles siervas de Jesús y de María. Con el saludo fraterno les acojo y les invito a unirnos poniéndonos en las manos del Señor con la iluminación del Espíritu Santo para que podamos compartir y adentrarnos en el conocimiento de estas cosas maravillosas en las que Dios nos pide, que son sus mandamientos. Como nos lo dice, en el camino para llegar a ser felices y poder vivir en paz. Y por eso es que gracias a la Junta que nos ha propuesto, la Junta General, estos temas de meditación, mandamiento por mandamiento, para enriquecernos y fortalecernos en la fe. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María, que nos ayuden a meditar en este avance que estamos teniendo, en este retiro mensual del mes de junio, el tercer mandamiento de la ley de Dios. Recordemos que esto forma parte de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la vida en Cristo, la segunda sección, que son los 10 mandamientos, y el artículo tercero, que es el tercer mandamiento. Sabemos que está inspirado en la Sagrada Escritura, especialmente en la Torá, en el libro del Éxodo 28:10 y en Deuteronomio 5:12 al 15. La cita bíblica que nos inspira hoy dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día del descanso para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo. Sabemos que esto tenemos que iluminarlo con el Nuevo Testamento. Aquí hay que hacer una aclaración como siempre y esto nos va a ayudar mucho. La Sagrada Escritura hay que estudiarla en ese sentido, ¿no? En el orden de la historia de la salvación y la revelación. Y por eso comenzamos cronológicamente hablando con lo primero, que es lógicamente desde el Génesis. Sabemos que después de la encarnación de Jesucristo y de su resurrección, las cosas cambian. Para nosotros la Sagrada Escritura ya no es ese en el orden lógico en que hay que estudiarlo, porque sabemos que Jesucristo es la revelación plena, es la plenitud de la revelación del Padre, y en Él hay que verlo todo desde Jesús. En una palabra, en la norma que nos inspira es el Nuevo Testamento, y desde ahí leemos el Antiguo Testamento, no al contrario si queremos tener una claridad de la verdadera revelación, porque como les digo y les preciso, Dios se fue revelando desde la creación, que fue el primer acto de la revelación, revelador de Dios, así sucesivamente, los santos padres, los patriarcas, los profetas, hasta que llegó a Jesucristo, que es la plenitud, y en Él se nos dio toda la claridad. Por eso también es importante entender estos mandamientos, que sin duda alguna nos van a ayudar un poco en eso. Por eso cito también la cita que nos propone ahí de Marcos 2:27-28. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Pero vamos a irlo viendo poco a poco como nos lo propone, como lo hemos hecho las veces anteriores, de manera sencilla, el texto propuesto, y yo lo voy enriqueciendo con otras reflexiones que me parece que son pertinentes y oportunas, que nos pueden ayudar. Entonces comencemos con este artículo tercero, el tercer mandamiento, el punto 1, que es el día del sábado. Ustedes saben que todo esto es del Catecismo de la Iglesia Católica. En el 2168, el tercer mandamiento del Decálogo proclama la santidad del sábado. El día séptimo sería de descanso completo consagrado al Señor. Éxodo 31:15. Y por eso nos fundamenta que la Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Esa es la razón. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó, y lo bendijo y lo hizo sagrado. Esa es como la razón fundamental, el texto de Éxodo 20:11. Y por eso la Escritura también ve el día del Señor un memorial de la liberación de la revelación de la esclavitud de Egipto. Son casi que 2 acontecimientos que nos pueden ayudar a iluminar un poco esto, ¿no? La creación en primera instancia, y luego también el día de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio 5:15, que dice: acuérdate que fuiste esclavo en el país de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor te mandó que guardaras el día sábado.
sigue dándonos argumentos de por qué el sábado es eso. De tal manera que también nos dice que Dios le confió al pueblo para que guardara el sábado como un signo de la alianza inquebrantable. Es un día santo reservado a la alabanza de Dios, a la obra de la creación y a las acciones salvíficas en favor de Israel. Si uno lee, son razones contundentes, muy válidas y fundamentales, por supuesto. Ahí expresa esas tres claramente. Por eso hay que alabar a Dios. ¿Por qué hay que alabarlo? Por esas tres cosas. Por la creación maravillosa, por las acciones salvíficas en favor de Israel, que fue todo lo que fue la liberación de Egipto y tantos signos manifiestos. Y sobre todo, como la alianza inquebrantable. Esas son las tres causas fundamentales. No se puede quebrantar esa alianza con Dios. Dios prometió que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y por eso ellos observarían fielmente, con toda obediencia y con todo respeto, ese día. Seguimos diciendo en el 2172 que la acción de Dios es el modelo de la acción humana. Aquí nos presenta eso. Tiene que ser el paradigma, ¿no? La acción de Dios tiene que ser el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe tomar respiro, es decir, descansar y hacer que los demás también, porque puedan recobrar el aliento. Es como un descanso. Éxodo 23:12. Aquí ya se nos entrevé un poco eso que vamos a hablar más adelante, a lo que vamos a dedicarle algo que no es el ocio, sino el descanso. Y un descanso que recrea, que también es productivo y que hace mucho bien para que sea más efectivo después. Es por eso que ahí encontramos esos otros textos donde dice que el sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede el respiro. Es el día de protesta contra las servidumbres del trabajo y el culto al dinero. Mire, aquí también hay un elemento que ya en Segunda Crónicas y en Nehemías nos presenta, ¿no? Porque quieren explotar a la gente también, porque quieren aprovecharse también, porque quieren abusar, y eso no puede ser posible. De tal manera que el sábado también tiene que ser como un día de darle, y desde aquí ya está, la dignidad, el derecho humano, el reconocimiento y el valor del ser humano. No puede ser tratado como una máquina, no puede ser tratado como algo, sino que es eso. Entonces, en ese sentido, está muy bien, muy claro eso. Y yo ahora les aporto algún elemento más en esta primera parte que es sobre el sábado, como también Dios desea que el pueblo tenga muy claro que es el Señor de todo y que dedica a eso. Entonces, la observancia del sábado sabemos que fue un precepto muy recordado y muy tenido en cuenta en el Antiguo Testamento por los judíos. Por lo que hemos dicho de la narración del Génesis, de la creación del mundo, entonces es muy importante guardar el Sabbat, que en la Biblia es muy reiterativo. Y desde la promulgación del Decálogo, este mandato se formuló así en Éxodo 31:15. El día séptimo será el día de descanso completo consagrado al Señor. En Éxodo 31:15 está en el Decálogo como mandamiento, así de esa manera. Y con este precepto Dios desea que el pueblo tenga muy claro que es el Señor de todo lo creado y por eso hay que dedicarle el culto divino, el sábado consagrado al Señor. Y se manda el descanso de todo tipo de trabajo para que el hombre no desgaste en exceso sus fuerzas. De ahí que el sábado tenga dos fines de onda realista, teológica y antropológica. Primero, ocuparse religiosamente del culto a Dios y desocuparse del agobio del trabajo. Y segundo, dedicarse a las tareas que faciliten el descanso del Creador. El Catecismo de la Iglesia Católica, lo hemos dicho, ya lo dice ahí muy bien. Entonces son una raíz teológica y antropológica. La teológica, entonces, es el culto a Dios para darle todo eso. Y la antropológica, facilitar el descanso del ser humano. Con el tiempo, la moral judía apremió la obligación de no trabajar, hasta el punto de que ya después se prohibía toda clase de labores. Y eso fue cayendo poco a poco en una nueva esclavitud. Por eso es que Jesús condena el rigorismo de los fariseos y sentencia que no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Ahí con esto ya estoy dando pista para comenzar a ver cómo el Nuevo Testamento supera un poco esa visión. Porque como principio, hasta donde hemos meditado, es muy sano y muy válido. El problema fue que después ya eso fue exagerándose, porque ya se prohibía
toda clase de labor, cualquier cosita, coger una espiga, hasta para alimentarse. Acuérdese de Jesús cómo considera eso. Y eso se convirtió en una forma de esclavitud peor que la primera. Entonces quedemos hasta aquí en este primer momento con este primer punto del sábado. Bueno, continuemos el segundo punto de este artículo tercero, el tercer mandamiento, el día del Señor. Están ubicadas ustedes ahí. Este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocemos en él. Salmo 118, 24. ¿Qué fue lo que pasó después? Viene entonces la resurrección de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, 28, 1 de Mateo, 16, 2 de Marcos, 24, 1 de Lucas y 21 de Juan. Los 4 evangelistas enfatizan este elemento. Ya eso nos hace pensar en la importancia de esto. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día de la resurrección de Cristo, eso nos recuerda entonces lo que dijimos primero, la primera creación. Aquí tenemos la nueva creación. En cuanto es el octavo día, que es el que sigue al sábado, significa que la nueva creación inaugurada por Cristo en su resurrección viene a ser para nosotros el día del Señor. Ahí es donde está la explicación. Dominos, domingo, día del Señor. Porque después de Pentecostés, el sábado judío se convirtió muy pronto en el domingo cristiano. Y la razón es muy poderosa, que motivó el cambio del sábado al domingo y fue la resurrección de Cristo. Es claro que el acontecimiento fundamental del cristianismo debía influir incluso en la elaboración del nuevo calendario. Aquí hay una explicación muy clara y desde ya se las doy. Es por eso que entonces nos reunimos todos el día, porque judío fue el último día y cristiano el primer día, donde las tinieblas son disipadas por la luz, donde Cristo resucita de entre los muertos e inaugura una nueva plenitud. Por eso el domingo es plenitud del sábado. Oigan qué interesante. Si la creación nosotros cantamos en el pregón pascual del sábado, cuando se resucita, decimos que y las lecturas de la misa de la resurrección. Si la primera creación fue importante, mucho más la resurrección. Eso es importantísimo. El domingo se distingue expresamente del sábado, al que le sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos, porque es donde se realiza la Pascua de Cristo. Fíjese que en el Antiguo Testamento la Pascua judía era la liberación de Egipto. Aquí está la plenitud de la Pascua, que es la verdad espiritual del sábado judío y que anuncia el descanso de Dios, que es la resurrección, la resurrección de Cristo. Porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba de algún modo todo a Cristo. Aquí ya comienza a decirnos cómo lo que les decía al comienzo de la reflexión. Todo apunta a la plenitud que es Cristo Jesús. Todo es preanuncio, todo es visto en esa manera. 1 Corintios 10:11, repito eso, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y lo que se practicaba en ella prefiguraba todo lo relativo a Cristo. Esa es la plenitud, esa es la grandeza, eso es lo mejor. Por eso, San Ignacio de Antioquía nos dice muy claramente: los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado una nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de darle a Dios un culto exterior, visible y público, regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Qué belleza de Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Esa era la razón teológica del sábado en el Antiguo Testamento, dar culto a Dios. El domingo lo cumple con mayor plenitud de darle culto a Dios. Por eso el culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza,
cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y al Redentor de su pueblo. Ahí viene entonces ya una de las razones muy poderosas por el cuales nosotros el domingo es importante. Y es que es claro que el acontecimiento fundamental del cristianismo pues entonces era eso. Y por eso muy pronto los cristianos comienzan a celebrar gozoso la resurrección del Señor. Al principio guardando el sábado como verdaderos observantes judíos, pero celebrando también la Eucaristía el primer día de la semana, es decir, el domingo, históricamente así fue. Y fue ya después del Pentecostés, después del siglo I, en donde tenemos noticias que los cristianos judíos habían abandonado la práctica del sábado y celebraban solo el domingo, al que denominaban el primer día de la semana, es decir, el día del sol o el día del Señor. De ahí viene, recuerden, la palabra domingo. Es así como la iglesia urge con suma insistencia la importancia del domingo para la vida del creyente. Miremos el 2177 de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y luego veremos lo que nos dice el Concilio Vaticano II al respecto. En el 2177 nos dice que la celebración dominical del Día del Señor y la Eucaristía tienen un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Ahí está el Catecismo de la Iglesia Católica en el Canon 1246, párrafo 1. Ya se nos consideró, es eso, el domingo debe observarse en toda la Iglesia precepto. Eso significa que hay que cumplir moralmente. Y sigue diciendo, igualmente deben observarse los días de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, la Epifanía, la Ascensión, el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción, la Asunción, San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo y finalmente todos los santos. Estos son los días de precepto, que como hemos dicho es obligatorio la asistencia a la Eucaristía y la participación en la misma. Aquí pienso que nos sobra recordarnos, ¿no? La Epifanía, que es como nosotros la celebramos, Reyes, la Ascensión, por supuesto, Corpus Christi, esos no tienen fecha fija porque van variando de acuerdo a cuando va llegando la fiesta de la Pascua. Santa María, Madre de Dios, que ustedes saben si es el 1 de enero, ese día es de precepto. La Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. La Asunción, que es el 15 de agosto. Ahora nosotros, el domingo que sigue, San José, que es el 19 de marzo. Los santos Pedro y Pablo, que son el 29 de junio. Y la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre. Entonces, esa es la fiesta grande. Esos son días de precepto que nosotros por obligación tenemos que cumplir, y el no asistir a Eucaristía los domingos o días de guarda que llamamos o de precepto incurre en el pecado mortal y necesita de la confesión. Eso es claro del catecismo elemental. Seguimos. Esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. La carta a los hebreos nos dice, no abandonen sus asambleas como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien anímense mutuamente. Eso, recuérdense que el Papa San Juan Pablo II nos escribió mucho sobre la recuperación del domingo, eso es muy importante. La tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual, venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor, confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar la oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día se ha dado para la oración y el descanso. Es el día que ha hecho el Señor. En él exultamos y nos gozamos. Esto lo dice el San Eusebio de Alejandría en el sermón del día de la Dominica, del domingo. Y aquí yo creo que sí debiéramos detenernos de verdad un momento. Es triste que a veces nosotros llegamos tarde a la Eucaristía y es triste que nos vamos antes de que nos den la bendición. Es el día del Señor. A mí siempre me llamó la atención cuando era niño que en mi casa nunca faltaba el almanaque antiguo, aquel de piel roja, que tenía ese pocotón de hojitas, una por una, día por año. Y debajo de cada día decía el nombre de algún santo y los domingos siempre decía
el día del Señor. ¿Qué significa? Es para dedicarlo a Dios. Usted no puede decir, si me queda tiempo voy a misa, si queda tiempo. No, es primordial, es lo primero, es lo fundamental. Todo lo demás tiene que estar supeditado a esas razones que dijimos, teológicas y antropológicas. Primero, el culto al Dios, que para nosotros es importante, no solo por la creación, no solo por todo lo que ha hecho, sino por su resurrección, que fue definitivamente la razón de nuestra fe. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. El 2180, la obligación del domingo y día de gracia y de descanso. En el 2180 nos dice que el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa, ya lo hemos dicho por el catecismo de la iglesia católica. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto el día de fiesta como el día anterior en la tarde. Aquí hay un elemento interesante. Ustedes saben que el domingo es tan grande, tan importante para la piedad popular, la iglesia católica, que comienza desde el sábado por la tarde. Es decir, que si usted asiste a una Eucaristía el sábado en la tarde, en las parroquias debiera, especialmente donde celebran varias misas, ya celebrarla el domingo y usted cumple con el precepto. Si un domingo usted se tiene que ir a algún lugar, vaya el sábado en la tarde y cumple con el precepto, siempre y cuando las lecturas y siempre y cuando en la parroquia estén celebrando desde el sábado anterior la misa del domingo ya. Porque hay parroquias, como en el caso de uno, que la única misa es a las 6 de la tarde, entonces por eso no celebramos el sábado en la tarde, la de precepto. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el 2181, la Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Ojo a eso, fundamenta y confirma. Por eso es que los fieles están obligados a participar en ella, a no ser que estén excusados por una razón seria. Ojo, aquí también hay que hablarle porque los enfermos, los abuelitos a veces creen que cometieron pecado mortal. No, esa es una razón seria, una enfermedad, el cuidado de niños pequeños, tienen que ser dispensados por su propio pastor, porque si no incurrirían en pecado grave. Ya uno sabe en la confesión, cuando la persona viene a confesarse que no pudo ir el domingo a misa porque no tuve con quién dejar mi niño pequeñito, porque estaba en un lugar entonces lógicamente que no obliga tampoco, ahí no incurre en el precepto, pero eso debe ser explicado en la confesión por el pastor. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y fidelidad a Cristo y a su iglesia. Qué bonita esta razón que nos da. Es un signo de pertenencia y fidelidad a Cristo y a la iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y en la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Todo esto anteriormente lo hemos dicho, cómo el domingo beneficia, cómo hace de bien. 2183, cuando falta un ministro u otra causa grave y se hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, ya sea que se celebre en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, como lo prescribe el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante tiempo conveniente, solos o en familia, si es oportuno, o en grupos con más familias. Estos casos se dan, fíjense ustedes, por ejemplo, las personas que viven en el campo donde no hay parroquias, o personas que por ciertas circunstancias, entonces la celebración de la palabra, si hay quien la pueda celebrar, bien, si no, ustedes dediquen un rato a la oración. Hoy día es muy fácil porque ya hoy día se facilitan estos documentos, estos subsidios que llamamos así, que son, por ejemplo, ustedes compran, hoy día hay muchos, ¿no? El pan de la palabra, el de la Divina Misericordia, el de cantidades, hay cantidades donde está la liturgia. Usted puede leer el Evangelio, las lecturas, meditarlo, orar, hacer la comunión espiritual. Ahí están las plegarias por la oración para fortalecer y participar en todo aquello que hemos dicho anteriormente que el domingo sostiene. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro sobre la obligación del domingo. Es por eso que nosotros decimos ahí que hay en esto, podríamos llamar nosotros unos pecados
contra el tercer mandamiento. Voy a detenerme aquí un momentico. ¿Cuáles son los pecados contra el tercer mandamiento? En relación a la observancia del domingo y los días festivos, el código prescribe esto. Entonces, obligación de participar y abstenerse de todo trabajo que impida darle culto a Dios. Ese es en cuanto al domingo, el pecado que se comete, ¿no? Entonces, no asistir a la Eucaristía y ponerse a hacer trabajos. Respecto a la Eucaristía, deliberadamente faltar, comete a la misa, dice el Catecismo de la Iglesia Católica concretamente, deliberadamente faltar a esa obligación incurre en pecado grave. Por eso que no asista el domingo o a fiestas de precepto peca moralmente, a no ser que tenga una casa justa que le dispense la obligación, como ya hemos dicho. Respecto al descanso, que esto es tan importante, entonces aquí nos dice, así como Dios cesó el día séptimo de toda clase de tarea que había hecho, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. Estamos leyendo el 2184. La institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz suficiente que les permita cultivar la vida familiar, la vida cultural, la vida social y la vida religiosa. Uy, qué texto tan bonito, Gaudium et Spes. Ya hicimos suficiente sobre la participación en la Eucaristía y el culto a Dios. Ahora la parte antropológica, como hemos dicho, que es el descanso. Y miren aquí cómo instituye para que contribuya a cultivar la vida familiar primero que todo eso. Es tan importante el domingo, a veces todos trabajan toda la semana, a veces nunca se ven en el hogar y el domingo se pierden. No, el domingo es para la familia. Mire, la vida social, la vida cultural también, qué bonito. Esto también es en familia, un paseíto, una salida al parque, una ida a un cine, también es eso, habiendo cumplido con la dimensión religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Mire, hay que abstenerse de eso. Hay que abstenerse de todo lo que no permita practicar las obras de misericordia, lo que hemos dicho ahorita, necesario para el espíritu y para el cuerpo. Las necesidades familiares o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que legítimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida familiar, a la salud. Esto está muy claro, ¿no? Hay excusas que se pueden volver hábitos y perjudican todo esto. San Agustín dice, el amor de la verdad busca el santo ocio, la necesidad del amor cultiva el justo trabajo. Los cristianos, 2186, que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. Tampoco agobiar a otros, como decíamos, con tantos trabajos, como en el Antiguo Testamento. Acuérdense del caso de quién de ustedes si se les cae el burro a un hueco y porque es sábado lo dejan allí como ese siglo, lo sacan porque es el que les ayuda a traer el agüita y hacerle el bien a un hermano, que criticaban a Jesús muchas veces. Eso sí no es permitido. Por eso tradicionalmente el domingo es consagrado a la piedad cristiana de las buenas obras, a los servicios humildes para con los enfermos, los débiles y los ancianos. Los cristianos deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y prestar a otros prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de meditación. Debe facilitar el crecimiento de la vida interior y cristiana. 2187. Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impida guardar el día del Señor. Ojo, que por mí no ponga yo a otro a trabajar en cosas que no. Yo no le puedo exigir a una persona que un domingo se prive de hacer lo que tiene que hacer porque yo incurro en pecado. Ojo, ojo los patronos, ojo las personas. El domingo es sagrado para las cosas de Dios y para el descanso. Eso. Requieren
Hay personas que requieren algún trabajo dominical. Cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad y evitar los excesos y la violencia engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. Las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos, obligación análoga con respecto a sus empleados. Esto está muy claro. Y termina el 2188. En el respeto a la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Deben darle a todos un ejemplo público de oración, de respeto y alegría y defender las tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, que nos haga participar en la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo. Ustedes saben que respecto a esto es muy complicado. Hay labores que, por ejemplo, la vigilancia y todo esto, pero debe de alguna manera que la persona dedique un ratico, siquiera por lo menos en la parte al cumplir Dios. No lo podemos obligar las 24 horas del domingo, por lo menos siquiera la hora de la Eucaristía y luego el trabajo, pero la gente sí debe procurar por observar esos preceptos. Como lo central es precisamente el Día del Señor y la celebración dominical, quiero compartir con ustedes lo que nos enseña en la Sacrosanctum Concilio del Concilio Vaticano II, la Iglesia, precisamente al respecto, y por eso nos dice que urge con suma insistencia la importancia del domingo para la vida del creyente. El Concilio Vaticano II nos enseña que la Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen desde el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el que es llamado el Día del Señor o Domingo. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús, y den gracias a Dios que los hizo renacer a la vida, a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera Pedro 1:3. Por esto el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sean también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Esto es un texto de la Sacrosanctum Concilio 106 del Concilio Vaticano II, o con lo que se acentúa. Sigue diciéndonos que el domingo es el día principal y el más importante, y ni siquiera ninguna fiesta. Por eso cuando algunas fiestas caen en domingo, no pueden, a menos que sean de suma importancia, como grandes solemnidades. Entonces, ahí sí. Pero de resto, como le digo yo a la gente en el lenguaje popular, Coca-Cola mata tinto. El domingo está por encima de cualquier celebración. Y como les decía ahorita, el Papa Juan Pablo II, en el año de 1998, publicó una carta apostólica que se llama Dies Dominis, en la que trata la importancia del domingo, que destaca especialmente verdades respecto al origen y sentido del domingo cristiano. Me parece muy oportuno que las compartamos en este momento, porque lo que le digo, San Juan Pablo II sí, de verdad, Dies Domini, Día del Señor. ¿Qué nos dice el Papa? Que su origen es tradición apostólica y enlaza en el día de la resurrección. Por eso, el Día del Señor. No se nos olvide. Luego, que es un día dedicado a que los bautizados recuerden su vocación, para que le den gracias a Dios por haber sido salvados. Y empléense en la instrucción religiosa y en la plegaria cristiana, especialmente en la participación de la Eucaristía. Miren qué importante es la Eucaristía dominical por 2 cosas. Ahí está, entre muchas, ¿no? Primero, recordarnos que hemos sido salvados. Acuérdense que es por excelencia el sacramento de acción de gracias. Eucharis, dar gracias. Uno no puede menos que el domingo darle gracias a Dios, incluso por lo que ha pasado en la semana, por todo lo que ha ocurrido. Entonces uno viene a darle gracias a Dios. Eso porque somos bautizados recordando nuestra vocación. Luego, instrucción religiosa. Yo siempre he dicho que no hay espacio donde uno mejor se pueda formar, educar, profundizar y acrecentar en la fe que la Eucaristía. Me parece que es el espacio más oportuno.
A veces hay cursos, hay retiros y cosas de esas, pero mejor en la Eucaristía una predicación. De ahí la importancia de una buena predicación, que no sea parte de los textos bíblicos, que sea siempre el mensaje que el Señor nos regala. Porque miren que esto es pedagógico. Y esto es muy interesante. Cada domingo lleva una secuencia. Qué bueno que el sacerdote, el que predica, entrelace los textos y con la vida y va llevando la secuencia. Ese es un espacio primordialísimo para ese aspecto de la instrucción en la fe. Que eso es lo que nos dice la instrucción religiosa. Otro elemento, la plegaria cristiana, el valor de la oración comunitaria. No es lo mismo cuando uno ora solo que cuando uno ora acompañado. No es lo mismo cuando usted está solo que, como dice, porque la unión hace la fuerza. Por eso la importancia de la comunidad. No tendría sentido celebrar la Eucaristía para una persona o para 2 o 3 personas. La Eucaristía es para muchas personas. Eso tiene un valor inconmensurable. Eso tiene un valor impresionante. Y qué bonito es, mire, que uno ora, uno se apoya en la oración de los demás, incluso en las intenciones que se ponen en la Eucaristía. Yo celebro las intenciones comunitarias. La gente tiene una tendencia individualista, egoísta. A mí siempre me llaman, ayer casualmente cada rato me llaman: padre, que queremos una Eucaristía, pero para esta persona sola. Yo le digo, bueno, sí, pero téngalo por seguro que es más valiosa cuando es con otras personas. Porque en las cosas de Dios las cosas funcionan distinto a las cosas nuestras. En nosotros, claro, si a mí me invitan a una comida y me invitan solo, me toca más bastante, pero si llegan más, nos toca de a poquito. Entonces, esa es la forma. En la Eucaristía, al contrario, entre más haya, más. Acuérdense de la multiplicación de los panes. Solamente 2 peces y 5 panes. Y comieron y sobró y quedaron saciados y sobraron por montones, porque es que ese es el milagro del sentido comunitario de la plegaria y de la oración. Por eso es fundamentalísimo. Miren, cuando ustedes quieran de verdad una Eucaristía, eso no importa, padre, si es más valioso, si son más. A veces queremos solo que no vaya a nombrar a nadie. Eso no es cristiano, ni eso es muy sano para nuestra actitud cristiana. Entonces, por eso el domingo, eso, la plegaria cristiana y la participación en la Eucaristía. Luego nos dice que el domingo es la fiesta primordial del calendario cristiano, dice San Juan Pablo II, por eso hay que dedicarlo a la piedad y a la alegría cristiana. Piedad y alegría cristiana. Y finalmente nos dice el Papa que el domingo cumple todos los objetivos, dedicar al descanso. Por eso es importante también en este elemento, y aquí entra un elemento muy importante, el descanso, pero un descanso productivo, un descanso beneficioso, un descanso que no es pereza, negligencia, ni otras cosas. Perdóneme que use expresiones feas, modorra. No, es importante. Usted no puede sobre pretexto a veces decir, es que el domingo es el único día en que yo tengo para arreglar todo lo que la semana dejé de arreglar. Y entonces el domingo es donde me pongo a arreglar el cuarto de San Alejo y los cachivaches y adelantar trabajo. No, señor, eso no es cristiano ni eso es bueno. Usted dedíquelo al descanso, a compartir con su familia. Más adelante vamos a ver, a dedicárselos a sus hijos. Eso es una forma de descanso, porque es un cambio de escenario. No es seguir trabajando en lo mismo de la semana, no es seguir haciendo lo que hicimos la semana, es dedicarlo para alabar a Dios, y a Dios se alaba en la Eucaristía y en la entrega a los hermanos. Una visita a un enfermo, qué hermoso también, una visita a un ancianato. Todo eso es una forma de descanso productivo y con el que usted está alabando a Dios. Eso es maravilloso que lo tengamos muy en cuenta. Y aquí viene una parte en el 2179. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Aquí viene el Catecismo de la Iglesia Católica a decirnos un elemento muy interesante sobre ese espacio. Usted en la semana no tiene casi contacto con su parroquia. ¡Qué bonito! Ese es el espacio físico. Así como la oficina es todos los días, la parroquia.
donde los fieles se reúnen en la celebración del domingo y de la Eucaristía. Es donde inicia el pueblo cristiano una expresión de vida litúrgica, se congrega para celebrar, se enseña la doctrina salvífica de Cristo y se practica la caridad con las horas y las buenas fraternas. Por eso el catecismo dominical, qué bonito eso. Uno también pudiera de pronto el grupo de oración, eso también, y uno pudiera ayudar en alguna obra pastoral de la parroquia. Porque acuérdese, y aquí tendría yo que tomar un elemento interesante de esto, si no nos va a alcanzar el tiempo, porque documento es lo que hay. Sin embargo, quisiera remitirlos al documento de Aparecida, donde está la comunión de los discípulos misioneros de la iglesia, y enfatiza cómo nosotros somos llamados a vivir en comunión. Dice que Jesucristo al comienzo del ministerio eligió a los 12 para vivir en comunión, para favorecer la comunión. Vengan a un lugar despoblado a descansar un poco, y se encuentra con ellos y les explica, y todo esto es muy hermoso. Y ahí nos presenta en ese capítulo, en ese de la Aparecida, en el numeral 154, llamados a vivir en comunión. Porque es que la vocación de los discípulos misioneros es convocación a vivir en comunión, es decir, iglesia, que es comunidad de amor. La iglesia atrae cuando vive en comunión, porque los discípulos son reconocidos y se aman los unos como los otros. La iglesia es comunidad de amor. Y ahí nos presenta en los números 164 y siguientes cuáles son los lugares eclesiales para la comunión. Entonces está la diócesis, que nos va presentando, la parroquia, que es la comunidad de comunidades, donde todos los miembros son responsables de evangelizarse bajo la luz del Espíritu Santo. Luego tenemos nosotros también, además de la parroquia, las comunidades eclesiales o primeras o pequeñas comunidades, las conferencias episcopales, y también enfatiza unos elementos muy interesantes, los que son los protagonistas, los agentes, los discípulos misioneros con vocaciones respectivas. Bueno, y como conclusión yo quisiera dedicar un poquito a aclarar esto del descanso, ayudados por la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre el Día del Señor. Él dice sobre la importancia de la misa dominical y sobre las razones por las que es fundamental para la vida de la iglesia y de uno de los fieles. Me he ocupado en mi carta apostólica sobre la santificación del domingo, Deis Dominis, recordando además que participar en la misa es una obligación para los fieles a menos que tengan un impedimento grave, lo que impone a los pastores el correspondiente deber de ofrecer a todos la posibilidad efectiva de cumplir este precepto. Les dije, el pastor les tiene que iluminar. En ese caso, por ejemplo, como decíamos ahorita, el sábado por la tarde ya cumple. Si usted el domingo tiene que trabajar porque es una obligación, como decíamos en un caso extremo, el sábado en la tarde cumple el precepto y ya no tiene problema. En el Nuevo Milenio Neunter, él traza el camino pastoral de la iglesia, puso de relieve sobre la Eucaristía dominical, subrayando la eficacia creadora de la comunión, diciendo que es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada constantemente por la participación de la Eucaristía, dándole importancia precisamente a todo eso de la unidad. Pero yo quisiera hoy día un poquito, para concluir esta última parte, sobre el descanso. Hoy día hemos entendido que el descanso no tiene nada que ver con Dios. Muchas diversiones y pasatiempos en ocasiones muy alejadas de Dios y de la convivencia familiar. Incluso muchas veces no vamos a misa porque no tuvimos tiempo. Entonces la iglesia establece un mínimo indispensable sobre santificar las fiestas en ese sentido, de esa dimensión que decíamos. Entonces, ¿pero qué entendemos por descanso? Descansar no significa estar sin hacer nada. La misma naturaleza del hombre se revela en forma del aburrimiento cuando no hace ninguna actividad. Las actividades deportivas, recreativas, culturales, apostólicas en familia nos dan un descanso corporal y espiritual. La ociosidad sabemos que es la madre de todos los vicios. Si no ocupamos nuestra mente, nuestro tiempo en cosas buenas, el demonio se encarga de llenarla de cosas malas. Por eso lo mejor es programar nuestro descanso, incluyendo momentos para recuperar el sueño. Eso también es importantísimo.
Actividades que relajen la mente y el cuerpo, el deporte, la lectura, la pintura, la convivencia familiar, escuchar buena música, ver una buena película, etcétera, etcétera. Eso es una forma de entender el descanso en sentido positivo. Todas las cosas profanas pueden hacerse santas en el momento en que las utilicemos para dar glorias a Dios. Incluso cocinar, incluso hacer una prenda de vestir. Todo, la vida del hombre puede santificarse o dejarse en el simple nivel natural. Dios nos pide que santifiquemos. Santifiquemos es eso. Por ejemplo, fíjese que usted, por ejemplo, el descanso, unos retacitos para hacer unos vestiditos para repartirlos a los niños pobres. Eso ya tiene una dimensión de santificar. Por eso santificar el trabajo es dedicar para que todos los medios de su existencia y realización personal sean para alabar a Dios. Cuando el ser humano dedica su energía para lograr los bienes materiales que necesita para sí y para su familia, está realizando un acto de sentido cristiano alto. Cuando omite el trabajo para dedicarse a la misa, al apostolado y a la caridad, está enriqueciendo su tiempo por una vía no material. Por eso el descanso dominical representa un modo de santificación de las fiestas, porque es dedicar el tiempo o el trabajo a beneficios espirituales caritativos y no a beneficios materiales. Ahí donde está el problema, ¿no? Para hacer más plata, para no sé quemar. No. Esto no quiere decir que quien tiene necesidad de trabajar el domingo esté pecando, no. Pero ofrecer a Dios y nosotros, cuando no necesitamos hacerlo, ofrecer los trabajos pequeños que tengamos que hacer para poder ayudar a hacer el bien. Entonces es importante. ¿Cuáles son los pecados contra el tercer mandamiento? Entonces ya lo vimos en ese sentido. Cuando no busquen un descanso en respecto al descanso, ¿no? Un descanso inmoral, realizando actividades peligrosas. Es importante distinguir el descanso como un fin y no como un medio, porque la pereza o la sensualidad nos llevan al pecado. Si se dedica demasiado tiempo al trabajo, descuidamos la familia, la salud mental y la salud física y descuidamos a Dios. Por eso, el origen del domingo como Día del Señor, que es muy importante, nos enseña eso. Qué bonito entonces el descanso, entenderlo así, que es muy importante y fundamental. Santificar las fiestas, dedicándoselo a Dios, que es muy importante, cultivando el espíritu, la atención de las cosas a Dios. En un mundo donde todo va como muy deprisa, el domingo debe aprovecharse para detenerse un poco más en esas cosas que la semana no nos permite considerar. Lo ideal es inventar actividades en las que se reúnan esas dos prioridades, ¿no? Que es la teológica y la antropológica. Alabar a Dios, bendecirlo a través de los sacramentos y la Eucaristía y admirar la creación, y también el evangelio con la familia, dedicando el tiempo a las personas que necesitamos nosotros nuestra ayuda. Darle sentido y unión con Dios al descanso merecido y a la necesaria convivencia familiar. Bueno, pues que me parece que esto es suficiente material para que ya meditemos un poco en esto que nos ha ayudado este tercer mandamiento y que nos ayude mucho. Dios les bendiga, muchas gracias, y que ojalá esto nos ayude en la práctica de nuestra vida. Yo les quiero hacer una pequeña sugerencia. Como los audios están así y de repente a veces quieren participar, si pueden tomar notica en la parte donde quieren participar, bien, pero también se me ocurre que como no estamos allá para de pronto responder algunas dudas o algo, en la parte que les llame la atención pueden pedir, no sé si ustedes, eso sí ya les corresponde a ustedes autorizarlo o no. Si algo me llamó la atención, pedir que se detenga un poquito el audio y hacer las participaciones que se necesiten, las aclaraciones, los comentarios y luego seguir. Porque de repente si dejamos seguir todo al final se nos olvida y a lo mejor perdemos la efervescencia del caso. Entonces, no sé, es una sugerencia que se me ocurre hacerla ahora, sobre todo en este tema de este día de hoy. Pedir en algún momentico que se puede parar el audio y hacer las aclaraciones, las aportaciones, las sugerencias y luego continuar. Dios les bendiga, que el Espíritu Santo les llene de mucha sabiduría y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga. Amén. Feliz resto de tarde y ahora nos vemos en el compartir de la Santa Misa.